Scott Pilgrim vs. The World es una de esas películas que si viste en el momento correcto de tu vida te marcó. Y si no, probablemente pensaste, ¿qué acabo de ver? Porque esta no es solo una comedia romántica, no es solo una película gamer, y definitivamente no es solo una película rara con peleas exageradas. Es una historia sobre crecer, pero crecer mal, crecer evitando responsabilidades y creer que ser buena persona automáticamente te hace tener la razón. Y eso es curioso, porque durante años Scott Pilgrim fue vista como una película incomprendida, adelantada a su tiempo, hasta que el tiempo pasó y nos dimos cuenta de algo incómodo. Tal vez Scott no era el héroe que pensábamos. Y no vengo a decirte que la película sea mala, de hecho sigue siendo una locura visual, un festival de edición, música, referencias que hoy todavía se siente fresca. Pero, ¿por qué una película tan querida también puede ser problemática para algunos? Porque hay gente que la ama y otros que no la soportan. Y sobre todo porque Scott Pilgrim pelea contra 7 exnovios, pero nunca pelea contra su peor enemigo. Spoiler, es el mismo. Sí, suena a frase motivacional barata, pero aquí sí aplica. En este video no voy a decirte si Scott Pilgrim vs. The World es una obra maestra, ni tampoco voy a decir que está sobrevalorada. Vamos a hablar de por qué funciona, por qué incomoda, y por qué hoy, a más de 10 años de su estreno, se siente muy distinta a como la recordábamos. Yo soy Alessio y hoy hablaremos de Scott Pilgrim, la película que nos hizo creer que ganar una pelea es lo mismo que madurar. Ey, un segundo, ¿no te has suscrito? Te recuerdo que ya te puedes suscribir, ya llegamos a los 100 suscriptores, podemos hacer muchos más. Te agradecería demasiado si te suscribieras. Te quiero mucho. La película nos presenta a Scott Pilgrim. Tiene 22 años, no tiene trabajo, toca el bajo en una banda llamada Sex Bomb y según él su vida está bastante bien, lo cual ya de por sí con esta descripción es una mentira. Scott vive con Wallace Wells, su mejor amigo, y la única persona funcional de esta historia, y probablemente la más consciente de que Scott es un desastre, aunque igual lo deja quedarse en su casa. Scott toca en Sex Bomb junto a Stephen Tills, el guitarrista que intenta que la banda no se caiga a pedazos, y Kim Pine, la baterista, sarcasmo constante y alguien que conoce a Scott desde antes. Y eso se nota. La banda no es buena, pero tiene actitud, y eso curiosamente es suficiente. Aquí empieza lo raro. Scott está saliendo con Knives Show, una chica de 17 años que lo admira y lo idealiza, y cree que Scott es mucho más interesante de lo que realmente es. Bastante pedófilo si me lo preguntas. Scott dice que no es nada serio, pero tampoco hace nada para terminarlo. Y aquí entra Julie, la persona que odia a todos, especialmente a Scott. En una de esas reuniones incómodas, Scott sueña con una chica misteriosa y poco después la ve en la vida real, Ramona Flowers. Entonces, finalmente, Scott va a la fiesta de Julie Powers, con una sola idea en la cabeza, Ramona Flowers. Ni disimula, pregunta directamente por ella, espera como un idiota, y cuando Ramona aparece, todo es incómodo. Scott no sabe hablar, no sabe moverse, no sabe existir socialmente, y aún así, de alguna forma, a Ramona le parece lindo. Desde ese momento Scott empieza a idealizarla. Piensa en ella todo el tiempo, la dibuja, la imagina, y recordemos que está saliendo con Knives. Como si esto no fuera un problema enorme, estamos en Toronto, Canadá. Pero Scott ya vive en su propia fantasía. Luego descubre que Ramona reparte paquetes de Amazon y decide pedir cosas que no necesita, solo para verla otra vez. Joder, eso sí es amor. Y finalmente funciona. Hablan más, Ramona acepta salir con él y tienen una cita simple, tranquila. Hablan de música, de trabajos raros, de cómo Ramona se ha mudado de ciudad en ciudad, huyendo de relaciones que no supo cerrar. Y conectan. Ramona no parece interesada en encajar, ni en quedarse demasiado tiempo en algún lugar. Viene literalmente escapando, de relaciones pasadas, de decisiones malas, y de gente que no supo soltarla. Scott no se enamora de Ramona por lo que es, sino por lo que representa. Algo nuevo, algo llamativo, algo distinto. Una excusa perfecta para no pensar en nada más. Y mientras Scott intenta empezar de cero sin cerrar nada, el pasado de Ramona sigue igual, esperando su turno. Porque con Ramona los problemas no se ignoran. Vuelven a pelear contigo. Terminan finalmente en el departamento de Ramona. Pasan la noche juntos. ¿Y Scott? Scott oficialmente se enamora. ¿Quién no se enamoraría de Ramona Flowers? Sin haber resuelto nada de su vida anterior. Y entonces llega al concierto de Sex Bomb. Allí están todos. Scott, la banda, Wallace, Knives, Stacy y Ramona.
Por primera vez, Knives y Ramona se encuentran en el mismo lugar. Scott entra en pánico y decide otra vez no hacer nada. Hasta que de repente aparece Matthew Patel, el primer exnovio malvado de Ramona. Explosivo, ridículo, musical y completamente fuera de lugar. La fantasía se rompe a golpes, porque enamorarse de Ramona también significa enfrentarse a su pasado, y Scott acaba de meterse en algo que claramente no sabe manejar. ¿Y quién es ese tal Matthew Patel? Él es el primer ex de Ramona, una relación corta, intensa y mal cerrada. Por eso aparece, porque Ramona nunca cerró su pasado, y ese pasado ahora tiene coreografía y poderes. Scott ya había recibido un mail extraño. Si quería salir con Ramona tendría que derrotar a la Liga de los Malvados Ex. 7 en total. No es una metáfora, es literal. Scott pelea con Matthew sin entender nada, y gana casi por accidente. Huye creyendo que logró algo, pero nunca aprende. Aún así suma una victoria. Finalmente corta con Knives, tarde y mal. La deja destrozada y actúa como si eso fuera a cerrar un capítulo. Spoiler, no lo es, eres un desgraciado, Scott. Luego aparece Lucas Lee, el segundo ex, sí, de la misma liga. Actor famoso, estrella de acción, rico y exitoso. Básicamente todo lo que Scott no es. Scott y Wallace van a su set, porque Wallace es una perra loca y va a acosar a su actor favorito. Y el choque es puro ego. Lucas se derrota solo, humillado por su propia imagen. Así de grande tienes que ser para que solamente tú mismo te puedas ganar. Y después llega la llamada de Envy Adams. La misma ex que Scott nunca superó. Envy se pone celosa de Ramona, porque aunque ella siguió adelante, Scott sigue siendo una herida abierta. Y aquí queda claro el patrón. Scott no está venciendo a los ex de Ramona, está esquivando su propio pasado. La liga existe, sí, pero porque nadie aquí supo cerrar nada. Y Scott cree que pelear es lo mismo que crecer, y no lo es. Oh Ramona, yo te amo aunque seas mamona. Dios mío, amo esta parte. Parece chiste, pero me tocó buscar cómo se llamaba la ex lesbiana de Ramona. Se llama Roxy. Bueno, pero antes de llegar a eso, llega el concierto de The Clash at Demon Head, la banda de Envy Adams, ahora pareja de Todd Ingram, el tercer exnovio de Ramona. Todd y Ramona terminaron por ego. Todd básicamente se sentía superior, intocable, la puta verga. Scott en cambio revive su herida con Envy. Ella creció, tuvo éxito. ¿Y Scott? Scott sigue siendo Scott. Aquí se nos cuenta algo extraño, Todd es vegano, lo que significa que tienes poderes psíquicos. Sí, no sé a quién se le ocurrió eso. Scott lo derrota solo cuando Todd rompe sus propias reglas. Comió pollo y... ¿leche? No sé cómo funcionan las reglas de los veganos. Y otra victoria técnica, ningún crecimiento real. Y luego aparece Roxy. Scott no sabe cómo enfrentarla, hasta que Ramona admite la verdad. Roxy fue su exnovia. Scott se siente desplazado, hasta incómodo, y por primera vez no es el centro. Pero Ramona la derrota. Ella se siente bastante mal. Pero bueno, seguimos. Después llegan Ken y Kyle Katayanagi, los gemelos productores. No pelean con puños, pelean con música. Igual que con Todd, me encantan las escenas musicales. Es una batalla de bandas, ruido contra ruido, y Scott gana otra vez, sin entender muy bien cómo. Creo que nos estamos dando cuenta de que Scott realmente no está evolucionando. Y mientras tanto, Knives sigue rota. El joven Neil es usado como reemplazo emocional. Pobre Neil. Y Scott sigue confundiendo inmadurez con progreso. Entonces aparece Gideon Graves, productor famoso, poderoso, y el último ex. Le ofrece un contrato a Sex Bob-omb, pero no es una oportunidad, es control. Ramona lo reconoce, y tras una conversación con Scott, él la lastima. Ella se termina yendo, y por primera vez, Scott no pierde una pelea, pierde algo real. Y ahí, recién ahí, Scott entiende su problema. Justo aquí Scott se rompe, Ramona se va, y por primera vez no hay pelea que lo distraiga. Sex Bob-omb acepta el trato de Gideon Graves, terribles vendidos, y Scott sin rumbo y sin chica termina saliéndose de la banda. Su lugar lo toma el joven Neil, porque incluso ahí Scott ya no encaja. Se siente miserable, sin Ramona nadie encaja. Y mientras tanto ella no está bien, Gideon la controla mentalmente, y Scott la ve atrapada en ese espacio extraño, entre sueños, recuerdos y decisiones mal cerradas. Ahí entendemos quién fue Gideon para Ramona, una relación basada en control, en manipulación,
y esto se explica claramente con el dispositivo que ella tiene, el control que él puede ejercer. Scott decide ir por ella, esta vez no por impulso, sino porque ya no tiene nada que perder, y se enfrenta a Gideon Graves. Es una batalla larga y con las tonadas de Sex Bob-omb sonando en el fondo, pero pierde. Scott muere. Y aquí termina la... No, mentiras. Scott tenía una vida extra y vuelve. Pero antes de seguir peleando, hace algo que nunca había hecho. Dice la verdad. Le confiesa a Ramona y a Knives que estuvo con ambas al mismo tiempo, sin excusas, sin victimizarse. Knives se derrumba, pero lo perdona. No porque Scott lo merezca, sino porque ella decide soltarlo. Ramona se va otra vez, pero ahora Scott la sigue, no para salvarla, sino para estar con ella, para estar a su altura. Y antes del final aparece Nega Scott. Sí, suena un poco mal. Su versión oscura, su ego, todo lo que evitó enfrentar. Y no pelean, hablan, se reconcilian, porque desde que derrotó a los Katayanagi, el único enemigo real de Scott era él mismo. Scott finalmente crece. No gana porque pelea mejor, gana porque deja de mentirse, porque madura. Y la película se detiene ahí, justo cuando Scott aprende que madurar no es ganar, es hacerse responsable. Scott Pilgrim vs. The World no es una historia sobre ganar peleas, es una historia sobre aprender a amar sin poseer. Ramona nos muestra cómo una relación puede volverse abusiva cuando el amor se confunde con control. Gideon no la ama, la encierra en su pasado. Knives nos recuerda que el amor no se fuerza, que no implica cuánto quieras a alguien. Si esa persona no está lista, solo vas a salir herido. Y Envy es la prueba de que no puedes avanzar si sigues viviendo con lo que pudo ser. El pasado no se borra, se acepta. La película es clara, no puedes huir de lo que fuiste, ni de lo que otros fueron antes de ti. Todo vuelve, hasta que decides enfrentarlo. Y Scott solo gana cuando deja de mentirse, cuando deja de ser el protagonista cómodo y empieza a ser una mejor persona. Al final Scott no nos dice cómo encontrar el amor perfecto, sino algo mucho más simple, que crecer duele, que amar implica responsabilidad y a veces la verdadera victoria es aprender a empezar bien. Y eso ya es bastante. Y hasta aquí el video de hoy, muchísimas gracias por verlo hasta el final. Si te gustó dale like y suscríbete. Espero que les haya gustado. La verdad, el último video de Coraline no tuvo bastantes vistas, pero si llegaron hasta este punto, vayan a verlo. Vale bastante la pena. Es un poco largo, pero me gustó bastante. Y sin nada más que decir, hasta luego. Chao.